Hola, va la solución del problema de la armadura, mira. Lo estuve buscando por aquí en internet y pues me encontré que estaba en el libro de estática de Hibbeler, la novena edición. Y bueno, se supone que son las mismas cargas y las mismas distancias y demás. Entonces tú si haces la comparativa, pues vas a tener exactamente los mismos datos acá. Entonces es este problema y el problema siguiente también son de la misma figura. Entonces yo lo que hice pues fue sacar todos los datos que pide aquí, pero en ambos problemas. Entonces te pide la fuerza de estos elementos FG, EG y EH y en el otro te pide los elementos KM, LM y LN. Entonces, bueno, déjame paso para acá. Lo primero que tienes que hacer aquí sería considerar cuál es la geometría de la estructura y los apoyos. Entonces tú, por ejemplo, tienes dos apoyos. Tienes el apoyo en A, bueno, es un empotramiento, y en O tienes un deslizante, un apoyo deslizante. Entonces sobre A vas a tener dos reacciones, la reacción en Y y la reacción en X. Y en el otro soporte sobre O tendrías nada más la reacción sobre el eje Y. Entonces, aquí no hay cargas aplicadas sobre el eje X. Entonces, la consecuencia de esto va a ser lo siguiente. Tú planteas primero que tu suma de fuerzas en X sea igual a cero. Entonces, si tu suma de fuerzas en X es igual a cero, quiere decir que, y como no hay ninguna otra fuerza actuando sobre el eje X, la reacción en A para X va a ser igual a cero también. Y después de esto, para poder tú resolver el resto del problema, lo que puedes hacer es obtener cuáles son los valores de las reacciones en Y en el punto A y en el punto O. Entonces aquí, a ver, vamos a hacerle un poco de zoom. Aquí lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Tú planteas tu suma de fuerzas en Y igual a cero. Entonces lo único que tienes que hacer es considerar todas las fuerzas que tienes sobre Y, que son todas estas que tienes aquí aplicadas sobre estos puntos aquí en la parte superior de tu estructura. Y considerar también las reacciones en A, bueno, en el punto A, pero sobre Y, que estaría apuntando hacia arriba. Y también en el punto O tendrías otra reacción que estaría apuntando hacia arriba. Entonces, ¿cómo le haces? Porque tienes dos incógnitas. En realidad no es muy difícil de encontrar la respuesta. La razón es la siguiente, tu estructura es geométrica. La estructura de este problema es geométrica. Es geométrica, es simétrica, perdón. Entonces tienes una simetría con respecto al eje Y. Entonces el eje de simetría lo podrías trazar aquí en esta línea que va desde I hasta H. Entonces tu estructura es simétrica. Y las cargas que se están aplicando también son simétricas. Entonces, si se cumplen ambas condiciones, que tu estructura sea simétrica y que las cargas estén aplicadas también de manera simétrica como a manera de espejo, entonces tú podrías decir lo siguiente. La reacción en Y va a ser igual a la reacción en O. La reacción en A va a ser igual a la reacción en O para Y. Las cargas se van a repartir mitad y mitad, entonces vamos a plantear primero que la suma de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces tienes este menos 0.6, menos 1.24, que es esto que está aquí, menos 1.04, menos 1, menos 1.2, menos 1, menos 1.04, que son estos términos que van apareciendo por acá, menos 1.24, menos 0.6, que es esto que aparece aquí, más A más O, que estas son las reacciones sobre la vertical en esos dos puntos, en A y en O, pero son positivas porque apuntan hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque son las reacciones. Entonces todo esto es igual a cero. Al final lo que tú obtienes es, que si tú simplificas lo más que se pueda, tienes menos 0.86 kilonewtons más A más O es igual a cero. Despejando, tendrías A más O es igual a 8.96. Entonces, tienes que recordar que como la estructura es simétrica, tú pones la mitad de la carga sobre un apoyo y la mitad sobre el otro. Entonces, estos 8.96 los divides entre 2. Y al final, cuando los dividas entre 2, entonces al punto A le va a tocar la mitad de la carga. Entonces serían 4.48 kilonewtons de reacción en el punto A sobre la vertical, sobre Y. Igual para O. La reacción sobre Y para O sería 4.48. Entonces, de ambos lados las reacciones serían iguales. Pero, ¿por qué podemos aplicar esto? Bueno, porque la estructura es simétrica y porque las cargas también están aplicadas de manera simétrica. Entonces, bueno, este sería el primer paso.
Y después vamos a utilizar un método ligeramente diferente del que yo te había comentado en ocasiones anteriores. Aquí lo que vamos a hacer primero es resolver este primer problema que te dice que encuentres FG, las fuerzas en FG, EG y EH, que sería FFG, FEG y FEH. Entonces, igual que como lo hicimos la otra ocasión, tú vas a suponer que estas fuerzas están saliendo de los puntos o de los nodos. Entonces, esta fuerza eje es la que corre sobre este miembro que va desde E hasta G. Y que bueno, aquí yo represento esta fuerza con esta flecha de color rojo. Después vas a tener esta fuerza FFG que va desde F hasta G. Entonces, si va desde F hasta G, sale de F y la pones la flechita apuntando hacia donde está G. Entonces, esa es la dirección que tú vas a suponer para estas fuerzas. Y tienes esta otra fuerza saliendo de, que es la fuerza EH. Entonces son todas las fuerzas que el problema te pide encontrar. Ahora, para poder encontrar estas fuerzas específicamente, aquí el problema te pide que encuentres FG, EG y EH. Entonces yo lo que hice fue, y lo voy a explicar aquí con este dibujito. A ver, vamos a hacer un poco de zoom por aquí. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer aquí sería lo siguiente. Vamos a aplicar otro método. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a aislar entre comillas una parte de la estructura. Y vamos a analizar, digamos, cuáles son las fuerzas que están actuando externamente a esta parte que tú estás aislando. Entonces, para poder analizar, y otra vez aquí te pide, vamos a regresarnos para acá. Aquí te pide FG, EG y EH. Entonces sería FG, la que va de aquí para acá. Sería EG. Entonces, y EH. Aquí solamente, digamos, las estoy dibujando donde corresponde. Entonces lo que vamos a hacer aquí sería lo siguiente. Vamos a aislar una parte de la estructura y esa es la que vamos a analizar. Entonces vamos a aislar esta parte de la estructura. Y bueno, sabemos, y vamos a ver si me permite hacer esto para poner aquí la reacción. Ok, a ver. Bueno, aquí ya sabes que tienes tu reacción en Y, entonces tienes AY. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a considerar esta fuerza como externa a todo esto que tú acabas de aislar. Entonces, es como si tomaras una porción de la estructura y solamente vas a analizar esa porción. Estos miembros BC y CF no los vas a tomar en cuenta porque son fuerzas internas, no te interesan. Entonces, te interesan solamente las fuerzas que estén actuando de manera externa a esta sección de la estructura que tú estás aislando. Entonces, tienes este 0.6, 1.24, 1.04. Y bueno, desde luego que también tendrías estas fuerzas que yo acabo de dibujar aquí, que son las que yo tengo por acá en este otro dibujo, que las marqué aquí de color rojo. Pero bueno, serían esta fuerza que está aquí, vamos a marcarla, esta que está aquí y esta que está aquí. Entonces es bueno saber cuántas fuerzas vas a tener actuando sobre esta parte de tu estructura. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos 7 fuerzas que están actuando de manera externa contra esta parte de la estructura. La estamos aislando esta parte de la estructura. Entonces tú decides qué sección aislar. ¿Qué sección aíslas? Bueno, pues la que sea más conveniente para tu análisis. Si te piden encontrar esta FG, EG y EH, pues lo más conveniente es aislar solamente esta parte. ¿Para qué? Para que esas fuerzas que tú tienes que encontrar queden actuando de manera externa. Porque si yo siguiera por acá encerrando otros miembros, entonces estas fuerzas quedarían, digamos, de manera interna en tu análisis. Entonces, por eso solamente estamos aislando esta parte que está aquí de color verde. Entonces, se trata de que encontremos estas fuerzas que yo marqué aquí de color morado. Y bueno, en realidad no es muy complicado, es un poco de talachita. Encontrar por ejemplo, los senos y los cosenos no tiene mucha complicación, pero la diferencia, por ejemplo, con el otro método es que aquí vamos a usar sumas de momentos. Y como te comentaba, vamos a usar solamente esta parte de la estructura. Entonces vamos a pararnos en determinados puntos para empezar a hacer el análisis y empezar a hacer suma de momentos alrededor de esos puntos. Pero para esto
vamos a tener que sacar ciertos cosenos, como comentaba hace rato. Entonces, yo aquí lo que hice para resolver fue aplicar suma de momentos alrededor de E, del punto E. ¿Para qué? Para poder encontrar quién es FFG. Tú tienes varias incógnitas. Entonces, esta FFG, tú la puedes descomponer en sus componentes X y Y. Y nos estamos parando en el punto E. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son las fuerzas que crean momento alrededor de este punto E. Entonces, vamos a tomar este dibujito y lo vamos a pasar para acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar cuáles son las fuerzas que crean o que generan un momento alrededor del punto E. Entonces, podemos irlas tachando. Entonces, por ejemplo, esta fuerza de 0.6. Incluso podemos ponerla de otro color que resalte un poco más. A ver. Ok, esta fuerza la vamos a considerar. ¿Cuál es la distancia? Bueno, la distancia hasta el punto E, solamente la distancia que tienes que considerar es la distancia sobre que crea, que digamos, hace brazo de palanca. Entonces, esta distancia de brazo de palanca serían estos 3.6 más 3.84. Y estamos parados sobre el punto E. Entonces, vamos a resaltar este punto E. E incluso podemos resaltarlo con otro color. A ver. Este punto es donde estamos nosotros parados en este momento. Entonces, consideramos esta fuerza de 0.6 kilonewtons. Ahora, tienes que considerar cuál va a ser la tendencia de giro que va a provocar esta fuerza. Entonces, esta fuerza apunta hacia abajo y con respecto al punto E, la tendencia de giro sería pues en este sentido. ¿Sí? Entonces sería en el sentido que nosotros consideramos siempre positivo, que es contrario a las manecillas del reloj. Entonces este primer momento sería positivo. Y así te tienes que ir analizando cada fuerza. Entonces, bueno, por ahora voy a ignorar esta parte de aquí. En un momento la voy a explicar. Entonces, este primer momento quedamos que es positivo. Entonces es 0.6 kilonewtons por 7.44 metros. Es positivo. 7.44 metros, ¿por qué? Porque es la suma de la distancia de estos 3.6 y estos 3.84. Acuérdate, es la distancia de brazo de palanca desde B hasta E. Entonces sería la distancia en la horizontal. Más 1.24 por 3.84. Vamos a ver de dónde sale eso. Entonces, ok. Entonces, ¿de dónde sale el 3.84? Sale de esta distancia hasta... Vamos a marcarlo. Vamos a analizar ahora esta fuerza. El sentido de giro que provoca esta fuerza sería exactamente el mismo. Y la distancia que tienes que considerar sería la de brazo de palanca. Entonces serían estos 3.84. Entonces 1.24 kilonewtons por 3.84. Y encima tiene que ser positivo. Entonces 1.24 por 3.84. ¿Qué pasa con las... Bueno, vamos a analizar el resto de las fuerzas. Vamos a ver si generan momento o no. Y vamos a marcarlas aquí con una tache. Entonces, esta fuerza de 1.04, el problema es que está actuando sobre la misma línea de E, entonces no va a crear ningún momento. Esta fuerza de 1.04 es como si la estuvieras tú aplicando sobre el punto E. No hay ninguna distancia. Y aparte va sobre la vertical. Entonces, no hay ninguna distancia y está aplicándose de manera paralela. Entonces, esta fuerza no te va a crear ningún momento. A ver, vamos a marcarla de otro color. Entonces, esta fuerza no te genera momento. Entonces, no la vas a considerar en tu análisis. Entonces, ya llevamos tres fuerzas. Dos generan momento y hay otra que no genera momento. Adicional a esto, tenemos FFG. Entonces, tienes que analizar, por ejemplo, vamos a regresarnos para acá. Y tienes FFG. Entonces aquí para FFG va a ocurrir lo siguiente. Vamos a regresarnos al dibujito. Entonces sobre FFG va a pasar lo siguiente. Tienes dos fuerzas sobre FFG. Entonces está la componente, voy a tratar de dibujarlas aquí. Entonces sería la componente vertical de FFG y la componente horizontal, que sería esta de aquí. Entonces, la componente vertical no va a generar ningún momento, por la misma razón que acabo de comentar antes, con la de fuerza de 1.04. Entonces, también podemos descartar esa fuerza y decir, bueno, no va a crear momento. Está sobre la misma línea de acción de E
y va paralela, entonces no la vamos a considerar, no genera momento. Pero ¿qué pasa con la componente horizontal? Que sería la componente en X de esta FFG. Esta componente sí tiene un brazo de palanca con respecto a tu punto E. Entonces sí la tienes que considerar. No sabemos cuál es el valor, entonces es la que queremos encontrar, pero podemos obtenerlo. Va a ser la única incógnita en nuestra ecuación de suma de momentos, por lo tanto, con un simple despeje podemos obtener cuál es ese valor. Claro, considerando cuál es la distancia de brazo de palanca. Entonces, tu distancia de brazo de palanca para esta fuerza, para la componente horizontal de esta FFG sería 4.8. Entonces, tú tienes que considerar también cuál va a ser el sentido de giro. Entonces el sentido de giro iría de esta manera. Ese es el sentido de giro que está provocando esta fuerza, la horizontal de FFG. Entonces ese momento tendría que aparecer como negativo en la ecuación. Entonces vamos a pasarnos para acá y vemos que efectivamente aparece como negativo. Pero hay otro detalle aquí, que tú no sabes cuál es ese valor de la fuerza. Entonces, y encima de todo, tienes que sacar la componente horizontal de esta fuerza, que sería esta que aparece aquí, FFG sobre X. Entonces esa componente la sacas con trigonometría, con triángulo rectángulo. Entonces, y la sacas a través del coseno. No es necesario sacar el ángulo. Entonces lo que tú puedes hacer es decir, bueno, el coseno de este ángulo alfa que se forma aquí en esta geometría o en estas fuerzas es igual a 6, que es tu cateto adyacente, perdón, sobre la hipotenusa, que es 6.25. Entonces, sin necesidad de sacar el ángulo, tú puedes tomar esta cantidad de 6 sobre 6.25 y multiplicarla por FFG. Y entonces esto que tienes aquí de 6 sobre 6.25 por FFG, en realidad lo que estás haciendo ahí es sacar la componente horizontal de esa fuerza. Esa es la componente que sí genera momento. Es negativo, el momento es negativo, entonces es menos por 4.80. Entonces ese 4.80 pues es la distancia de brazo de palanca hasta el punto E. Y podemos checar el resto de las fuerzas, que en realidad vamos a regresarnos para acá. Tenemos otra fuerza que es EH. Esta vamos a marcarlo también, no genera momento porque está actuando sobre el mismo punto. Entonces la distancia sería 0, no tiene caso meterla. Entonces no genera momento, entonces esta FEG. ¿Qué va a pasar con esta FEG? Tiene dos componentes, una horizontal y la otra vertical. ¿Crean momento? No genera ningún momento por la simple y sencilla razón de que la distancia hasta el punto E es igual a 0. Entonces hay que escoger de una manera muy inteligente los puntos para que tú elimines el mayor número de incógnitas posible y solo te quede una incógnita. Entonces esta fuerza tampoco va a crear momento. Y de esta manera tú construyes tu ecuación. Entonces esta es tu ecuación. Lo que tienes que hacer aquí, bueno, a partir de aquí pues ya es pura talacha. Sería pues simplificar todos estos términos y hacer el despeje que corresponda. Y la cantidad que te debe de quedar es menos 5.231. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando te queda una fuerza negativa? Cuando te queda un resultado negativo, lo que va a pasar aquí es que tú, digamos, en tu resultado final lo vas a poner como positivo, pero entre paréntesis le puedes poner que es un valor a compresión. Entonces ese miembro FFG está trabajando a compresión. Y pues de esa manera ya obtuviste tu primera incógnita, que sería FFG. Entonces podemos sacar el resto de las incógnitas de una manera parecida. Entonces aquí, por ejemplo, voy a regresarme para acá. A ver, vamos a regresarnos aquí para Paint. Ok, bueno. Aquí para el siguiente punto tú tienes que sacar una equivalencia o lo que se le llamaría un triángulo semejante. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, por esta simple y sencilla razón. A ver, vamos a quitar todo esto. Entonces, ok, nosotros tenemos este triángulo que está aquí. Entonces, su altura es 1.75, ¿no? Y bueno, su largo, pues sería este largo que está por acá. Si sumas 2.4 y 3.6, pues te quedaría 6. Para hacer el siguiente análisis necesitas sacar, vamos a regresarnos para acá. Necesitas obtener algunos senos y cosenos. Entonces, pero tú necesitas averiguar el valor
de ciertos lados de otro triángulo que es semejante. Entonces ese triángulo que es semejante es este triángulo que está aquí. Entonces quedaría, bueno, lo voy a dibujar mejor por acá, quedaría algo así. Entonces aquí, bueno, esta altura pues sería esta altura de 1.75 y pues el otro largo sería el largo de 6 metros. Y este triángulo más pequeño es un triángulo que es semejante. Entonces tú puedes hacer un pequeño truco por ahí para saber cuál es el valor de la, pues de la hipotenusa o de lo que a que a ti te interese saber. Entonces vamos a usar ese principio para analizar esa geometría. Entonces nosotros queremos obtener aquí, por ejemplo, esta altura que está por acá. Entonces vamos a sacar esta altura. Esta altura, ¿cómo la obtengo? Bueno, vamos a decir que el seno de alfa va a ser igual a 1.75. El seno es igual a cateto opuesto, es 1.75 sobre la hipotenusa. Bueno, aquí me estaba equivocando yo. Aquí más bien en lugar del seno, este no es seno, no le hagas caso, este debería ser tangente de alfa. Entonces la tangente es igual al cateto opuesto 1.75 sobre 6, que sería este cateto adyacente. Y bueno, hay una relación de proporcionalidad, es como una regla de 3, entonces es como si dijeras 1.75 es a 6, lo que x, que es esta altura, es a 2.4, que es esta distancia desde este punto hacia esta línea. Queremos encontrar esta altura porque la necesitamos para poder sacar las siguientes fuerzas. Entonces, de aquí, y repito, este es tangente de alfa, entonces de aquí lo único que tienes que hacer pues es despejar esta x. Entonces tú pasas este 2.4 del otro lado, lo pasas multiplicando, despejas x y la distancia es 0.7. Entonces esta x de aquí, esta altura de aquí es 0.7. Entonces, bueno, esta altura de 0.7 se añadiría, vamos a regresarnos para acá, se añadiría esta distancia de 4.8 porque sería la distancia hasta este punto G, la distancia sobre la vertical, porque no la tenemos, el diagrama no te la especifica, entonces tú la necesitas para poder sacar esa fuerza y algunas relaciones geométricas. Entonces, ese 4.8 tú le sumas ese 0.7 que acabas de encontrar y te queda 5.5. Entonces se va a formar un nuevo triángulo entre G y este otro punto sobre la horizontal. La distancia de 2.4 pues ya la tienes. Tienes también este 5.5 y esta distancia de 6 pues la sacas utilizando el teorema de Pitágoras. Lo único que haces es decir 2.4 al cuadrado más 5.5 al cuadrado. Lo sumas y le sacas raíz cuadrada y te debería de quedar este 6 o un valor muy cercano al 6. Entonces esto te va a servir a ti para sacar la suma de momentos alrededor de G. Entonces en esa suma de momentos alrededor de G, vamos a analizarla de la siguiente manera. Entonces, bueno, me voy a regresar para acá para Paint. Y vamos a deshacer estos dibujos. Entonces ahora estamos haciendo una suma de momentos alrededor del punto G. Y bueno, pues tenemos que considerar o darnos cuenta que, por ejemplo, sobre esta fuerza de 1 kilonewton, pues no va a crear momento. Pero tenemos que analizar las demás que sí generan un momento alrededor de este punto G. Entonces vamos a volvernos para acá. Y bueno, voy a ir analizando cantidad por cantidad. Entonces primero tienes esta FEG. 5.5 sobre 6 por FEG. Bueno, aquí, perdón, más bien aquí me estaba brincando ya para la suma de fuerzas. La suma de momentos es la de arriba, entonces tienes FEH por 5.5. Vamos a ver de dónde sale cada término. De hecho, podríamos copiar y pegar. A ver, espero que no se haga aquí un desastre. Ok, vamos a ampliar el lienzo. Y vamos a pegar estas operaciones por acá para que sea más fácil de visualizar. Entonces, bueno, creo que aquí ya es un poco más fácil de ver esto. Entonces, tu primer término es FEH por 5.5. Entonces, ¿quién es esa FEH? Pues es esta fuerza que aparece aquí. Entonces, bueno, también sería bueno copiar. Vamos a copiar el diagrama que teníamos antes por acá.
Entonces vamos a copiar y a pegar por acá. FEH por 5.5. Entonces, la distancia de brazo de palanca, pues es la distancia hasta el punto G. Entonces tú tienes que considerar que esta fuerza EH pues está siendo aplicada aquí sobre este punto E. Así la estamos considerando. Entonces la distancia hasta este punto G pues sería 5.5. Sería la distancia que acabamos de sacar en los pasos anteriores. Por esa razón tuvimos que hacer todo ese análisis geométrico. Entonces tú sacas esa distancia y ese va a ser tu brazo de palanca de esa fuerza. Entonces esa fuerza la tendrías que multiplicar por 5.5 y tienes que considerar el sentido de giro siempre. Entonces el sentido de giro que provoca esta fuerza H sobre este punto G, vamos a pararnos aquí en este punto G, sobre este punto G, sería pues esta distancia de 5.5, sería ese brazo, sería entonces ese brazo de palanca. Y entonces, perdón, el sentido de giro lo tendríamos que considerar así. A ver. Ok. Ok, bueno, entonces esta fuerza, por la manera en cómo está siendo aplicada, provocaría una tendencia de giro en ese sentido. Entonces sería positiva. La tienes que considerar como positiva, por eso aquí se considera como positiva. Vamos a cambiar el color, a ver si este se ve un poco más. A ver este otro. Ok, este otro se ve un poco mejor. Ok, bueno, entonces esa fuerza sí la vamos a considerar, sí genera momento. Entonces, la siguiente sería la de 0.6. 0.6 por 9.84. Vamos a ver de dónde sale. Entonces sería esta fuerza que está aquí. Entonces, tienes que considerar la distancia de brazo de palanca de nuevo. ¿Cuál va a ser esa distancia? Bueno, la distancia sobre la horizontal. 3.6 metros más 3.84 más 2.4. Te va a quedar este 9.84. Y va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el sentido de giro que va a provocar, pues va a ser así. Entonces sería en el sentido contrario a las manecillas del reloj y por lo tanto sería positiva. Luego tenemos 1.24 por 6.24, que sería esta fuerza de aquí. La distancia de brazo de palanca, 3.84 más 2.4, es la distancia sobre la horizontal. Sobre la horizontal, es la distancia de brazo de palanca. Entonces es 1.24 por esa distancia de brazo de palanca, que sería 6.24, que sería la suma de este 3.84 y 2.4. Y luego tienes esta fuerza de 1.04, que es esta fuerza de aquí. Y bueno, del anterior pues provoca un sentido de giro igual. Y de esta fuerza de 1.04 también va a ser positiva, porque el sentido o la tendencia de giro que va a causar va a ser la misma. Entonces 1.04 por 2.4, que es la distancia hasta G. Entonces igual es la distancia de brazo de palanca. Entonces la vamos a tachar aquí. Y la última sería esta fuerza de menos 4.48 kilonewtons por 9.84. Entonces, que sería esta reacción en A que tenemos aquí. Entonces, esta reacción pues también provoca un momento sobre este eje G, sobre este punto G, y la distancia pues sería la distancia de 9.84 también. Solo que esta fuerza, si te fijas, va en sentido contrario a esta de 0.6, entonces la tendencia de giro que provoca es al revés. Por lo tanto, tu momento tendría que ir en la otra dirección, por lo tanto sería negativo. Y ya. Y bueno, esta F, por ejemplo, bueno, voy a regresarme aquí tantito, una pausa. Esta FEH no hay que descomponerla ni nada por el estilo, porque pues esta ya corre sobre, digamos, la horizontal, entonces ya no hay que hacer ninguna descomposición. Aquí simplemente hay que despejar FEH y tu resultado va a ser 5.08 kilonewtons. Como sale positivo, quiere decir que ese miembro está en tensión. Entonces, bueno, ya quedó resuelta otra variable aquí. Para encontrar la última variable, lo que tendrías que hacer es, o lo que puedes hacer, como ya encontraste las demás, lo que puedes hacer es una suma de fuerzas sobre Y. Pero bueno, voy a regresarme para acá. Todas las fuerzas que estén actuando aquí, digamos esta fuerza eje, pues no la considerarías tú que genera momento. Entonces esa fuerza no la vas tú a considerar
para el análisis. Entonces planteas tu suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces ahora sí, la componente en Y de esta fuerza EG, que no hemos sacado aún, que es esta fuerza que corre aquí sobre esta línea, es 5.5 sobre 6. Eso es equivalente a decir, ¿sabes qué? Pues saqué el seno. Esto sería igual al seno del ángulo. Entonces, la componente en Y sería F eje por el seno del ángulo. Entonces es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Entonces sería esta F eje por 5.5 sobre 6. Menos 5.231. Esta es una fuerza que habíamos encontrado ya en otro paso anterior, pero la tenemos que descomponer aquí. La tenemos que descomponer en su componente vertical también. Menos 5.231. Entonces voy a regresarme por acá, que sería esta fuerza que encontramos en el paso anterior. Hay que descomponerla. Es la fuerza FFG. Bueno, vamos a regresarnos para acá. Es la fuerza FFG. Entonces esta fuerza FFG también tiene una componente sobre la vertical. Y tú tienes que encontrarla. Entonces, ¿cómo la encuentras? Bueno, a través de trigonometría. Entonces esa es la que vas a utilizar para poder hacer ese cálculo. Para poder sacar esa componente vertical. Entonces lo que haces es tomar el triángulo que le corresponde. Entonces en ese caso le corresponde este otro triángulo que está por acá arriba. Entonces sería 1.75 sobre 6.25. Ese sería el seno del ángulo. Repito, aquí arriba este era tangente. Entonces 1.75 por 6.25 por la fuerza. Tal y como te regresaste con el signo negativo. Tal y como la calculaste tú. Con el signo negativo. Tal como resultó en uno de los pasos anteriores, más 4.48, que es una de las reacciones, menos 0.6, y bueno, consideras el resto de las fuerzas, menos 1.24, menos 1.04. Todas las fuerzas que aparezcan ahí sobre la vertical, tú las estarías considerando o tomando en cuenta. Entonces incluso podríamos, mira, si quieres, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a copiar y vamos a pegar, y vamos a mover, ok, bueno, vamos a deshacer, vamos a pegar aquí. Y vamos a copiar solamente esta parte que es para Y. Entonces es la suma de fuerzas en Y. Es la componente vertical de FEG. Entonces, bueno, que sería esta fuerza que corre aquí en diagonal. La componente vertical de esta otra fuerza de FFG que ya habíamos sacado también en un paso anterior. Esa es la componente vertical más 4.48, que sería esta reacción en A. Más menos 0.6 con el signo que corresponde, menos 0.6, menos 1.24, menos 1.04. Entonces esas son las fuerzas que tú tienes que considerar aquí. Entonces esta fuerza en el punto G ya no la consideras. Y bueno, esto te va a dar un resultado, entonces despejas FEG, entonces mueves, simplificas lo más que puedes, haces el despeje y te va a quedar este resultado de menos 0.1476 kilonewtons, que tú interpretas como que están en compresión. Entonces FEG está a compresión y el valor va a ser igual a 0.1476. Entonces de esa manera pues tú obtienes todos los valores. Y bueno, para el resto del problema realmente no hay mucha complicación para poder obtener los valores. Lo que haces es lo mismo, aíslas la parte, vamos a aislar ahora otra parte de la estructura, entonces aíslas esta parte que está en PNMO para poder sacar estas fuerzas FLN, FLM y FKM. Y bueno, cuando lo hagas yo te recomiendo que hagas este estilo de dibujitos indicando las fuerzas. Las fuerzas siempre indican las que salen de los nodos, entonces que apuntan hacia afuera de los nodos. Y se hace lo mismo, tú aíslas esta parte de la estructura y le aplicas una suma de momentos y consideras las fuerzas que estén actuando, digamos, de manera pues externa, entre comillas, a esta sección de la estructura. Hay una parte que yo ya no dibujé aquí, porque hay otro eslabón por aquí u otro miembro. Pero aquí yo no lo tomo en cuenta, yo no tomo en cuenta esa fuerza, porque es como si fuera una fuerza que está interna. Entonces, para este análisis, para este tipo de análisis, no me interesa lo que pase ahí. Entonces, para resolver esta otra parte del problema, pues, bueno, dibujas aquí todas las fuerzas, las distancias, aplicamos un poco de trigonometría.
Entonces aquí, bueno, aquí tienes que considerar que, por ejemplo, a ver, ¿cómo obtuvimos estos valores? 1.12. Ok, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, voy a copiar y pegar por acá. Entonces, aquí se va a formar un triángulo semejante. Entonces vamos a dibujarlo. Sería este triángulo que está aquí. Ok, bueno, a ver. Creo que estoy haciendo algo mal por acá. Ok, bueno, no, creo que sí estaba bien. A ver. Vamos a dibujar un triangulito, este triángulo que está por acá. Entonces, tú conoces esta distancia. Bueno, vamos a hacer un zoom aquí. Tú conoces esta distancia en vertical. Si la conoces, ¿por qué? Porque solamente sale de hacer una resta de este 4.8 menos 3.68. Entonces esa resta te da un valor de 1.12, que es este valor que está por acá. Este valor que está aquí. Y bueno, conociendo tú este 1.12 y que esta distancia, pues esta distancia en la horizontal es 3.84, tú puedes sacar la hipotenusa, que es 4 metros, utilizando teorema de Pitágoras. Entonces vas a necesitar este triángulo y vas a necesitar también este otro triángulo, que es el que se forma. Bueno, vamos a deshacer esto de aquí. Hay otro triángulo que se va a formar por aquí. Entonces, pues tú ya conoces dos catetos, solamente faltaría sacar la hipotenusa, que sería 6.147. Entonces, esto te va a ser útil para cuando estés sacando las componentes de tus fuerzas. Entonces, de nuevo, tienes que plantear sumas de momentos. Entonces, las sumas de momentos aquí serían alrededor de m y alrededor de l. Entonces aquí es suma de momentos alrededor de m y alrededor de l, y también suma de fuerzas en y. Entonces vamos a plantear primero la suma de momentos alrededor de m igual a 0. Entonces, ¿tú cómo tienes que plantear o escoger estos puntos en los cuales te vas a parar? Bueno, tienes que eliminar las más incógnitas posibles para que solamente te quede una. Entonces la sumatoria de momentos alrededor de m tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a utilizar una de las geometrías que sacamos aquí. Para primero sacar la componente de FLN, vamos a sacar la componente que crea momento alrededor de m, que sería, en este caso, 3.84 sobre 4. Entonces 3.84 es el cateto, perdón, estaba en otra figura. 3.84 es el cateto adyacente. 4 sería la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pues es el coseno. Entonces es suma de momentos, otra vez, suma de momentos alrededor de m, y considero las fuerzas que generan este momento. Entonces FLN. En este caso, FLN tú lo vas a descomponer en las componentes horizontal y vertical. La componente vertical no va a crear este momento, porque no va a ser perpendicular al brazo de palanca. La única que crea momento es la parte horizontal. Entonces la parte horizontal, pues tú la obtienes de esta manera: 3.84 sobre 4, entonces que sería el equivalente al coseno del ángulo, por FLN. Y de esta manera, con esta operación, tú sacas esa componente sobre la horizontal de esa fuerza FLN. Falta multiplicarla pues por su brazo de palanca, que sería 3.68 metros, que es esta distancia que tienes aquí. Entonces es la distancia desde n hasta m. Entonces recuerda que es la distancia de brazo de palanca. Entonces, y bueno, vamos a tener otra fuerza, perdón, otro momento aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el sentido de este momento? Pues va a provocar una tendencia de giro en sentido positivo. Ojo, es la fuerza FLN. Entonces, si te fijas, la componente de esa fuerza FLN, pues iría en el sentido negativo de las X. Entonces sería una flechita. Bueno, vamos a hacer un dibujito para explicar aquí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos sacando un momento alrededor de m. Y estamos considerando la componente, bueno, a ver si la componente vertical y la componente horizontal generan momento. Entonces la que genera momento va a ser la componente horizontal, la vertical no. Entonces el brazo de palanca pues es de 3.68 y esta fuerza pues va en este sentido. Entonces la tendencia de giro sería así, en el sentido positivo. Por eso
en la operación te la vas a encontrar como, este, como positivo este momento. Entonces el siguiente momento también va a ser positivo, pero es aquí hay un detalle, es 4.48 kilonewtons menos 0.6 kilonewtons. ¿Por qué? Bueno, por la siguiente razón. Aquí hay dos fuerzas que van a tener el mismo brazo de palanca o la misma distancia. ¿Por qué? Porque están actuando sobre la misma línea que va desde P hasta O. Entonces la distancia en la horizontal pues es la misma. Entonces tienes esta fuerza de 4.48 provocaría una tendencia de giro en el sentido positivo. Entonces vamos a marcarla. Esta fuerza sí genera un momento alrededor de M. La distancia es de 3.6 y generaría una tendencia de giro en este sentido. Entonces sería positiva. Pero aquí hay un detalle, tenemos esta otra fuerza de 0.6 kilonewtons, entonces, que de hecho es como si para estos fines de este análisis, es como si esta fuerza la tuvieras tú aquí en este mismo punto. Entonces es como si tú restaras esas dos fuerzas y al final nada más la multiplicas por el brazo de palanca. Entonces por eso la operación es 4.48 kilonewtons menos 0.6 kilonewtons. Ok, bueno, por 3.6 que es el brazo de palanca. Y bueno, serían las únicas fuerzas que tenga que considerar aquí que generan momento. Entonces me voy a regresar para acá. Entonces solamente estas fuerzas generan momento alrededor de M. Ya consideré todas las que tengo que considerar, ya las consideré. Eh, por ejemplo, todas las fuerzas que salen aquí de M, pues no las voy a considerar, FLM y FKM, porque están actuando sobre el mismo punto M, entonces la distancia sería 0, no generan momento. Entonces esta fuerza no te genera momento y esta fuerza tampoco te va a generar un momento. Entonces ya tenemos, podemos encontrar una de las incógnitas. Entonces la incógnita aquí sería FLN, entonces tú simplificas lo más que puedes, despejas y te sale este valor negativo. Tú entonces lo puedes poner como positivo, solamente especifica que es a compresión. Entonces 3.95 pero a compresión. Ese miembro está a compresión. Luego planteas otra suma de momentos alrededor de L que va a ser igual a 0. Entonces FML, suma de momentos alrededor de L va a ser igual a 0. Entonces ahora nos vamos a parar en otro punto y vamos a analizar cada una de las fuerzas que va a crear momento alrededor de ese otro punto. Entonces, otra vez, va a ser suma de momentos alrededor de L. Entonces, ¿dónde está L? Está por aquí. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque de esta manera te puedes deshacer de las más incógnitas posibles y solamente al final te quedaría una incógnita. Entonces, tú eliges este punto y como tú elegiste este punto, pues empiezas a plantear tu suma de momentos. Entonces, el primer momento es menos FKM por 4.8. Vamos a ver por qué FKM por 4.8. Menos FKM por 4.8 metros. Entonces, que sería esta fuerza que está aquí. Entonces, esta fuerza sí genera un momento. Entonces, es menos FKM por 4.8. ¿Por qué es negativa? Bueno, porque el sentido de giro que va a provocar sería así, alrededor de este punto L. Por eso es negativa. Entonces sería menos 4.8 por FLN. No sabemos cuánto vale todavía, es lo que estamos tratando de averiguar acá. Y bueno, vamos a seguir menos 1.24 por 3.84. Entonces para no estar brincando vamos a ver si lo podemos copiar por acá. Pues vamos a copiarlo. Y vamos a mover para acá esta suma de momentos. Bueno, entonces vamos a ir tachando los que ya tengamos. Entonces sería este momento, ya lo tenemos. Menos 1.24 kilonewtons por 3.84. Entonces sería esta fuerza de aquí. Entonces la distancia que tienes que considerar sería la distancia del brazo de palanca en la perpendicular, que sería la distancia horizontal, que sería 3.84. Entonces el sentido de giro sería negativo. De acuerdo a la convención, bueno, de acuerdo a la convención que se establece, ¿no? Para los momentos. Entonces ese momento sería también negativo porque provoca un sentido de giro en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces seguimos, bueno, podemos tachar también este.
más 4.48 menos 0.6. ¿Por qué se ponen así? Porque es como si estuvieran actuando sobre el mismo punto. Entonces tú los puedes considerar como si estuvieran los dos actuando sobre el mismo punto, porque su distancia de brazo de palanca es la misma con respecto al punto L. Entonces puedes hacer lo mismo, puedes sumar estas fuerzas, o restarlas más bien en este caso, y multiplicarlas por el brazo de palanca, que es la suma de esto más esto. Por eso tu brazo de palanca es de 7.44. Entonces tomas esta cantidad, es positivo. ¿Por qué? Porque en este caso la fuerza que predomina pues es esta de aquí, ¿no? Y provocaría este sería el sentido de giro que causaría. Va en contrario con respecto a los demás, por lo tanto sería positiva. Y bueno, de aquí solamente queda despejar. Despejar FKM. Entonces, despejas, reduces lo más posible, despejas y te sale este valor, te sale positivo, entonces lo consideras que está a tensión. Y bueno, el resto del procedimiento no es otra cosa más que hacer una suma de fuerzas sobre Y. Entonces podemos copiar también este procedimiento. Suma de fuerzas en Y. Entonces lo voy a dejar aquí, igual a 0. Entonces tengo 4.8 por 6.147. Entonces esto viene de esta geometría que está aquí. 4.8 y 6.147 sería sobre 6.147 sería el seno. Entonces tú quieres sacar la componente de FLM, pero necesitas sacar la componente vertical. Entonces tú tienes que usar el seno. Más 1.12 sobre 4. Entonces esto también viene de nuestro análisis geométrico de acá. 1.12 cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 4. Porque necesitas también esta componente vertical de esta fuerza de menos 3.954. Que encontramos, que ya habíamos encontrado en otro paso antes. Bueno, voy a verificar ese valor porque no sé si lo dije bien. 3.95. 84. Si es 84, a ver. 38. Ok. Menos 3.95. Está redondeada la cantidad. Menos 1.24, menos 0.6, más 4.48. Y ya, son las únicas fuerzas que vas a considerar para esa suma de fuerzas. Y bueno, las demás fuerzas pues se van a quedar fuera de ese análisis. Y bueno, pues de hecho aquí ya consideramos todas las fuerzas que están actuando en vertical aquí sobre esta sección aislada de nuestra estructura. Y el resultado al final te da menos 1.963 kilonewtons. Y bueno, puedes poner como positivo, nada más que especifica que es un valor que queda ahí a compresión. Entonces, pues bueno, esta sería la solución pues para este problema. Son de acuerdo a lo que yo encontré en el libro, pues esos son los valores que pide obtener.